Era una tarde soleada, en el centro financiero de la ciudad. Autos de lujo pasaban veloces, y hombres de traje corrían con sus maletines, pero nadie parecía notar al hombre sentado en la acera, ropas rasgadas, mirada atenta, no pedía limosna, solo observaba el movimiento, con un semblante sereno, como quien ya ha visto demasiado en la vida. A unos metros de allí, una mujer bajaba de una SUV negra, tacones altos, vestido elegante, un reloj carísimo en la muñeca, la imagen perfecta del éxito. En sus brazos, una carpeta de cuero contenía contratos que podrían definir los próximos años de su carrera. Estaba a punto de cerrar un acuerdo millonario con una empresa extranjera que prometía duplicar su fortuna. Pero mientras caminaba apresurada hacia el edificio espejado, una voz ronca resonó. «Señora, tenga cuidado con quien promete lo que no puede cumplir». Se detuvo, sorprendida. Giró la cabeza y vio al hombre en la acera. Él la miraba con ojos cansados, pero brillantes. «¿Cómo dice?», preguntó ella con desdén. «Ese logotipo en su carpeta ya lo vi antes. Ellos engañaron a mucha gente», frunció el ceño. «¿Cómo podría un hombre sin hogar saber algo así?». Curiosa, se agachó a su lado. En pocos minutos de conversación, descubrió que aquel hombre había sido un empresario reconocido, arruinado por la misma red que ahora intentaba atraerla con promesas. Sus manos temblaban, mientras él revelaba detalles de la estafa. Si firmaba ese contrato, lo perdería todo. Allí, en la acera, un hombre que no tenía nada, le entregaba la oportunidad de salvar millones. Y sin saberlo, cambiaba por completo el rumbo de 2 vidas. Aquella mañana, Elena se despertó temprano, como siempre hacía. Era dueña de una de las mayores empresas de inversiones del país y tenía una agenda llena. Pero el compromiso de esa tarde era especial. Una reunión con ejecutivos extranjeros que prometían revolucionar el mercado financiero. Creía estar a punto de cerrar el mayor contrato de su carrera. Sus abogados habían revisado superficialmente los documentos y todo parecía perfecto. Elena estaba segura de que duplicaría su fortuna en poco tiempo. Vestida impecablemente, con un vestido ajustado azul marino y tacones de aguja, bajó del coche en el centro financiero de la ciudad. Las calles estaban llenas de movimiento, con edificios altos reflejando el sol de la tarde y ejecutivos caminando apresurados. Para Elena, ese escenario era casi un escenario teatral, donde siempre interpretaba el papel de la mujer imbatible que todos admiraban, pero pocos conocían de verdad. Al cruzar la calle, fue sorprendida por una voz ronca que atravesó el bullicio de la ciudad. «Señora, tenga cuidado con quien promete lo que no puede cumplir». Sobresaltada, se giró y vio a un hombre sentado en la acera. Su ropa estaba desgarrada, el cabello despeinado, y sostenía un cuaderno viejo entre las manos. El contraste entre ambos era abrumador. Elena estaba acostumbrada a ignorar a las personas en situación de calle. En la prisa de su vida, esas figuras se habían vuelto casi invisibles. Pero había algo distinto en ese hombre. Sus ojos no pedían nada, solo observaban, atentos, como si supieran más de lo que aparentaban. «¿Cómo dice?», preguntó Elena, mirando a su alrededor, como si esperara que alguien más hubiera escuchado. «Ese logotipo en su carpeta», señaló el símbolo discreto grabado en el portafolio de cuero que ella llevaba. «Lo vi antes. Esa gente hizo que muchos lo perdieran todo». Un escalofrío recorrió su espalda. Nadie sabía de esa reunión, excepto sus socios más cercanos. ¿Cómo conocía ese hombre el logotipo? Intrigada, dio unos pasos hacia él sin notar que atraía miradas curiosas. Se agachó junto al mendigo, que parecía tranquilo, casi indiferente a la atención.
Se está equivocando, dijo ella con voz firme, aunque el corazón latía acelerado. Esa empresa tiene una reputación impecable. Reputación comprada, señora. Abrió el cuaderno, revelando notas y recortes de periódicos amarillentos. Yo era consultor financiero. Trabajé con ellos hace años, hasta perderlo todo. Elena abrió mucho los ojos. No esperaba escuchar eso. Las páginas mostraban nombres, fechas, esquemas, todo muy bien organizado. Para alguien que vivía en la calle. Con cada hoja que hojeaba, sentía su estómago revolverse. Lo que antes parecía una oportunidad millonaria, ahora sonaba como una trampa cuidadosamente planeada. Van a usar su nombre y su influencia para atraer más inversionistas. Cuando entre el dinero, desaparecerán. El hombre hablaba con una serenidad inquietante, como quien ya ha visto esa historia muchas veces. Elena sintió las piernas temblar. Por primera vez en mucho tiempo, no sabía qué hacer. Su vida siempre había estado regida por el control, por la certeza de los números. Pero allí, arrodillada junto a un hombre que todos ignoraban, sentía que estaba recibiendo la información más valiosa de su vida. ¿Cuál es su nombre?, preguntó, intentando mantener la calma. Eduardo. Él extendió la mano y ella la estrechó sin dudarlo. El tacto áspero de esa mano revelaba años de lucha, pero también una dignidad que ni el tiempo ni las calles habían podido borrar. Elena respiró hondo, cerró la carpeta y miró el edificio espejado frente a ella. Por primera vez dudó en entrar. Esa reunión ya no tenía sentido. Algo dentro de ella gritaba que debía escuchar más sobre Eduardo y su historia. «Venga conmigo», dijo Elena, sorprendiéndose a sí misma. Eduardo la miró con desconfianza, pero había sinceridad en su mirada. Caminaron juntos hasta una cafetería cercana. Algunas personas los miraron con extrañeza al ver a la mujer elegante junto a un hombre harapiento, pero a ella no le importó. Se sentaron en una mesa al fondo, y Eduardo contó su historia. Había sido uno de los mejores consultores del mercado, pero cayó en desgracia al intentar denunciar un esquema de fraude de esa misma empresa. Recibió amenazas, perdió clientes, fue acusado injustamente de difamación y en poco tiempo vio desaparecer su carrera y sus bienes. Sin apoyo, terminó en las calles. Elena escuchaba en silencio, absorbiendo cada palabra. Todo encajaba, el contrato, las cláusulas inofensivas que podían pasar desapercibidas, la insistencia de los ejecutivos en cerrar el trato rápidamente. Eduardo le estaba entregando, sin pedir nada a cambio, la llave para salvar no solo su fortuna, sino también su reputación. Elena sentía un torbellino de emociones mientras escuchaba a Eduardo. Era como si cada palabra suya abriera una nueva herida en sus certezas. Durante años había construido su reputación como una de las inversionistas más respetadas del país. Su nombre aparecía en portadas de revistas, sus negocios eran estudiados como casos de éxito. Estaba orgullosa de decir que nada pasaba desapercibido bajo sus ojos atentos. Y aún así, estaba a punto de caer en una trampa que podía destruirlo todo. ¿Tiene pruebas?, preguntó Elena, con voz baja, casi en un susurro. Eduardo sacó de su cuaderno unos papeles doblados, viejos y arrugados. Eran copias de contratos, correos impresos, recortes de periódicos antiguos. Todo apuntaba al mismo patrón. La empresa ofrecía inversiones innovadoras, conseguía el apoyo de personas influyentes y luego desaparecía con el dinero. «Perdí todo intentando advertir a otros», dijo Eduardo, con la mirada fija en la mesa. Pero nadie creyó en un hombre que ya no tenía nada que perder. Elena sostuvo los papeles con manos temblorosas. Recordaba las primeras reuniones con los representantes de la empresa. Todo parecía impecable,
Presentaciones sofisticadas, datos convincentes, promesas extraordinarias. Incluso sus abogados habían aprobado los contratos. Pero ahora, al comparar los documentos de Eduardo con los que llevaba en su carpeta, vio detalles sutiles, que habían pasado desapercibidos incluso para sus ojos expertos. Cláusulas vagas, vacíos legales, plazos confusos. Era una estafa perfecta. Respiró hondo, intentando procesar todo. Eduardo, dijo con duda, si hubiera firmado estos papeles, habría perdido... Todo, interrumpió él sin rodeos. Y no solo usted. La gente confía en usted, ¿verdad? Pequeños inversionistas, clientes que ponen toda su vida en sus manos. Ellos serían las próximas víctimas. Las palabras de Eduardo la golpearon como un puñetazo. No se trataba solo de su fortuna, sino de la confianza que cientos de personas depositaban en ella. La idea de ver familias enteras arruinadas por un error suyo la llenó de un peso insoportable en el pecho. Mientras tanto, Eduardo mantenía una calma impresionante. Era un hombre marcado por el tiempo, pero sus ojos transmitían una dignidad inquebrantable. Elena se preguntaba cómo alguien que lo había perdido todo podía hablar con tanta claridad, sin rencor. ¿Por qué me está ayudando?, preguntó al fin. Usted no me conoce. Eduardo sonrió con tristeza, porque un día yo también creí que lo tenía todo bajo control, y lo perdí todo por confiar en la gente equivocada. Si puedo evitar que alguien más pase por lo que yo pasé, vale la pena. Elena sintió un nudo en la garganta. Aquellas palabras eran más poderosas que cualquier argumento legal. Era raro que alguien hiciera algo por ella sin esperar nada a cambio. En su mundo, los favores siempre tenían un precio. Pero Eduardo le ofrecía solo una opción: detenerse, escuchar y salvar no solo su fortuna, sino también su conciencia. Apoyó el mentón en la mano, perdida en pensamientos. La reunión con los ejecutivos estaba programada para menos de una hora. Si no aparecía, podría levantar sospechas. Si iba, corría el riesgo de caer en una trampa aún mayor. Elena sabía que debía decidir rápido, pero sentía que toda su vida había cambiado en cuestión de minutos. Mientras pensaba, Eduardo rebuscaba en la mochila rota que llevaba consigo. Sacó una fotografía antigua, arrugada y descolorida. Se la entregó a Elena. En la imagen, él estaba con traje, sonriente, junto a una mujer elegante y 2 niños. Esa era mi vida. Antes de todo esto, dijo con voz quebrada, tenía una empresa, una casa hermosa, pero perdí a mi familia junto con el dinero. Nunca me recuperé. Elena sostuvo la foto con cuidado, como si fuera una pieza invaluable. Por primera vez, vio a Eduardo no como un hombre en la calle, sino como un ser humano con una historia compleja, marcada por decisiones, errores e injusticias. Y en ese instante, algo dentro de ella comenzó a cambiar. «Quiero que venga conmigo», dijo Elena, firme. Eduardo arqueó las cejas, sorprendido. «¿Con usted? ¿A dónde?» «A esa reunión. Quiero que me ayude a desenmascarar a esos hombres». Eduardo rió, nervioso, incrédulo. «Elena, yo no soy nadie. Se reirán de mí». «Se reirán de mí también», respondió ella poniéndose de pie. «Pero prefiero eso a ver más gente siendo engañada». Llamó a su chofer y pidió que llevara el coche hasta la puerta de la cafetería. Eduardo dudó, pero aceptó acompañarla. Al salir, algunos clientes los miraron con curiosidad, la mujer elegante y el hombre con ropa vieja, caminando juntos. Pero Elena ya no se preocupaba por las apariencias. Ese hombre le había dado algo que ningún dinero podría comprar: la oportunidad de hacer lo correcto. Al subir al coche, Eduardo se acomodó en el asiento trasero, claramente incómodo. Elena lo miró por el retrovisor y sonrió.
Confíe en mí, dijo ella, así como yo confié en usted. El coche se deslizaba suavemente por las calles llenas de movimiento del centro financiero. Elena mantenía la mirada fija en la ventana, respirando hondo, mientras Eduardo jugaba nerviosamente con las mangas de su abrigo gastado. Para él, subirse a un vehículo tan lujoso ya era algo distante de su realidad actual. Pero lo que estaba a punto de suceder era aún más surrealista. Enfrentarse a hombres poderosos, los mismos que habían destruido su vida años atrás. «Elena», dijo Eduardo, en voz baja, «no sé si podré hacerlo. Ellos me van a reconocer». Elena giró el rostro y lo miró con firmeza. «Eso es exactamente lo que quiero. Quiero que vean lo que hicieron. Quiero que sepan que no lograron destruirlo todo». Sus palabras lo impactaron profundamente. Durante años, Eduardo había vivido creyendo que había perdido no solo su fortuna, sino también su dignidad. Ahora, sentado al lado de esa mujer decidida, sentía que, por primera vez, tenía la oportunidad de mostrar la verdad. Cuando llegaron al edificio, el portero miró a Eduardo con extrañeza, pero Elena se aseguró de presentarlo como consultor invitado. Caminaron juntos por el lujoso vestíbulo hasta el ascensor. Eduardo sentía las miradas curiosas de la gente, pero Elena permanecía erguida, ignorando cualquier juicio. Para ella ya no había espacio para apariencias. Ese hombre, al que todos veían como un desconocido, era, en ese momento, su mayor arma. La sala de reuniones era amplia y moderna, con una mesa de vidrio en el centro y paredes de madera oscura. 4 ejecutivos extranjeros los esperaban con sonrisas calculadas. Uno de ellos se levantó para saludar a Elena. «Señora Monteiro, es un honor recibirla nuevamente. Veo que trae compañía». Elena sonrió discretamente. «Este es Eduardo. Es consultor financiero y revisará algunos detalles del contrato antes de que continuemos». El hombre que la saludó esbozó una sonrisa tensa y por un instante sus ojos vacilaron al mirar a Eduardo. Elena lo notó. Eduardo también. La tensión empezó a crecer en la sala. Se sentaron. Elena abrió su portafolio de cuero y puso el contrato sobre la mesa, deslizándolo hacia Eduardo. Él respiró hondo, acomodó los documentos antiguos que traía consigo y comenzó a hablar con una calma impresionante. «Antes de comenzar cualquier negociación, necesito hacer unas preguntas sobre estas cláusulas». Señaló con un dedo firme una sección específica del documento. «Este tipo de redacción me resulta familiar, muy familiar». Uno de los ejecutivos carraspeó. «Son cláusulas estándar, señor». Eduardo sonrió. «Curioso. Son exactamente las mismas cláusulas que usaron para engañar inversionistas en 2016. Sacó un documento antiguo y lo puso junto al contrato nuevo. ¿Reconocen la firma? Es de uno de ustedes». El ambiente, antes cordial, se transformó en una atmósfera pesada. Elena cruzó los brazos, observando en silencio mientras Eduardo exponía los detalles del fraude. Empresas fantasma, cuentas falsas, contratos idénticos, todo repetido a lo largo de los años. Con cada prueba presentada, los rostros de los ejecutivos se ponían más tensos. «Esto es un absurdo», exclamó uno de ellos. «Usted no tiene pruebas concretas». Eduardo abrió otro sobre y colocó sobre la mesa una serie de reportajes y registros públicos. «Tengo más que pruebas. Tengo una vida entera, destruida por ustedes». Elena entonces se inclinó hacia adelante. Su voz era calmada, pero cargada de autoridad. «Iba a invertir millones en su empresa. Iba a poner mi credibilidad en juego para atraer más inversionistas. Pero ahora veo que no son más que estafadores con trajes caros». Los hombres se miraron inquietos.
Elena se levantó con firmeza. La reunión terminó. Mis abogados ya vienen en camino. No engañarán a nadie más. Eduardo sintió una descarga de adrenalina al ver a esos hombres que antes parecían intocables, finalmente perder el control. Miró a Elena y vio en ella algo más que poder. Vio valentía. Y por primera vez en muchos años se sintió parte de algo más grande que su propio dolor. Cuando salieron de la sala, el pasillo parecía más iluminado. Elena caminaba con paso firme, mientras Eduardo intentaba asimilarlo todo. —¿Usted hizo esto por mí? —preguntó incrédulo. Elena sonrió. —No solo por mí, por la gente que confía en mí, y por ti también. Mereces justicia, Eduardo. Entraron al ascensor. Elena sacó su teléfono del bolso y llamó a uno de sus contactos influyentes en la prensa. En pocos minutos, los reporteros comenzaron a aparecer en el edificio, mientras los ejecutivos intentaban salir discretamente. La historia del fraude estaba a punto de ocupar los titulares, y Eduardo sería la prueba viva de la verdad. Afuera, Eduardo respiró hondo. Por primera vez en años, sintió que no era solo otro hombre en la calle. Elena no solo había salvado millones, sino que también le había devuelto un poco de dignidad. Elena, gracias. Apenas podía contener las lágrimas. Ella puso una mano en su hombro. No, Eduardo, soy yo quien te agradece. Tú me salvaste. Mientras caminaban hacia el coche, las cámaras empezaron a disparar flashes. Elena sabía que esa historia cambiaría no solo su carrera, sino también la vida de Eduardo. Estaba decidida a ayudarlo a levantarse, y en el fondo sabía que ese encuentro no había sido solo una coincidencia. Los titulares del día siguiente mostraban la historia en portada. Estafa millonaria es desmantelada por reconocida inversionista, decían los periódicos. Pero lo que realmente llamaba la atención era la foto de Elena junto a Eduardo, el hombre en situación de calle que había ayudado a revelar toda la trama. Las redes sociales explotaron de comentarios. Muchos querían saber quién era ese hombre misterioso que, aún sin nada, había salvado una fortuna entera. Para Eduardo toda esa exposición era incómoda. Años atrás había sido un empresario exitoso. Pero tras perderlo todo, aprendió a esconderse. Vivir en las calles era una forma de huir de la vergüenza y del peso de las derrotas. Ahora estaba de vuelta en los titulares, no como víctima, sino como héroe. Eso le generaba una mezcla de orgullo y miedo. Elena, en cambio, estaba decidida. Esa experiencia había removido algo profundo en ella. Por primera vez en mucho tiempo dejó de ver su riqueza como una fortaleza. Comprendió que poder y dinero no la hacían invencible. Un encuentro aparentemente aleatorio lo había cambiado todo. «Eduardo, quiero que vengas conmigo hoy», dijo Elena al encontrarlo sentado en un banco de plaza días después. «¿Contigo? ¿A dónde?» «A mi empresa. Quiero que me ayudes a revisar contratos. Tu experiencia vale oro». Él abrió los ojos, sorprendido. «Elena, sabes que no tengo nada, ni documentos, ni dirección fija». «Entonces empezaremos por ahí», respondió ella con una sonrisa firme. «Te ayudaré a recuperar todo, y si quieres, a reconstruir tu vida». Eduardo no sabía qué decir. Había pasado años creyendo que no merecía una segunda oportunidad. Pero ahora, alguien que lo tenía todo, le extendía la mano sin pedir nada a cambio. En la oficina de Elena, las miradas fueron curiosas cuando entró acompañada de aquel hombre de ropa sencilla. Pero bastó con que abriera una carpeta y analizara un contrato para que todos entendieran. Eduardo era brillante. Cada uno de sus comentarios era preciso, señalando errores que nadie había notado. No había perdido su mente estratégica, solo había quedado enterrada bajo las circunstancias. Esa tarde, Elena convocó a su equipo jurídico.
Eduardo ayudó a armar un dossier completo sobre la empresa fraudulenta. Con todas las pruebas reunidas, ella decidió ir más allá. Entregó el material a las autoridades y lanzó una campaña pública para alertar a los inversionistas sobre estafas sofisticadas. Eduardo, que antes vivía invisible en las calles, ahora volvía a tener voz. Mientras tanto, algo inesperado sucedía. Elena, acostumbrada a un mundo de apariencias y estatus, comenzó a pasar más tiempo con Eduardo. En conversaciones sinceras, descubrió a un hombre inteligente, generoso y con una perspectiva de vida que el dinero jamás le había dado. Eduardo, por su parte, encontró en Elena a una aliada que no lo veía solo como un exempresario arruinado o un hombre sin hogar, sino como alguien que aún tenía mucho que ofrecer. Un día, tras una larga reunión, Elena lo invitó a cenar. Se sentaron en un restaurante elegante, pero ella pidió la mesa más discreta. Eduardo todavía se sentía fuera de lugar en ese ambiente, pero Elena lo tranquilizó. Eduardo, no importa dónde estemos. Me salvaste de un error que me habría costado todo. Quiero que sepas que ahora formas parte de mi vida sin importar lo que la gente diga. Él sonrió, emocionado. Elena, solo hice lo que hubiera querido que alguien hiciera por mí hace años. En ese momento, Elena comprendió el peso de esas palabras. ¿Cuántas veces había pasado junto a personas en situación de calle sin siquiera mirarlas? ¿Cuántas historias como la de Eduardo había ignorado? Esa experiencia la transformó profundamente. Semanas después, Elena decidió dar un paso más. Compró ropa nueva para Eduardo, lo ayudó a regularizar sus documentos y logró que abriera una cuenta bancaria. Más que eso, le ofreció un puesto en su empresa como consultor independiente, aprovechando su experiencia única para identificar riesgos y fraudes. Eduardo aceptó con humildad, pero sin olvidar de dónde venía. Incluso con una nueva oportunidad, visitaba albergues y hablaba con personas en situación de calle, brindándoles consejos y apoyo. Se convirtió en una voz activa en proyectos sociales financiados por Elena, quien ahora veía su fortuna como una herramienta de transformación. La historia de ambos ganó notoriedad. Elena, antes conocida solo como una empresaria poderosa, ahora era admirada por su compromiso social. Eduardo se volvió un ejemplo de resiliencia, mostrando que un acto de bondad, o incluso una simple advertencia en la acera, puede cambiar el destino de muchas personas. Pero para ellos, el verdadero cambio estaba en algo que no aparecía en los titulares. La amistad genuina que nació de aquel encuentro improbable. Elena y Eduardo encontraron el uno en el otro lo que el dinero nunca podrá comprar: confianza, empatía y redención. Habían pasado meses desde aquel día en que Elena bajó de su coche de lujo y escuchó una voz ronca advirtiéndole sobre un peligro que nadie más veía. Desde entonces, su vida había dado un giro que jamás habría imaginado. Aquella mujer que siempre había vivido rodeada de cifras, reuniones y negocios millonarios, descubrió que su mayor fortuna estaba en algo que el dinero jamás podría comprar: personas. Eduardo ahora estaba completamente diferente. Barba arreglada, cabello corto, ropa sencilla pero elegante, y un brillo en los ojos que hacía mucho tiempo había desaparecido. Sin embargo, nunca olvidó de dónde venía. Seguía caminando por las mismas calles donde había vivido momentos de soledad. Pero ahora, no con vergüenza, sino con propósito. Conocía cada rostro invisible para la sociedad. Sabía las historias de cada uno. Se había convertido en un puente entre el mundo de Elena y ese mundo olvidado. Uno de los primeros proyectos que Elena decidió apoyar después de conocer a Eduardo fue la creación de un programa de reintegración social para personas en situación de calle. Eduardo fue la pieza clave del proyecto,
usando su propia historia como ejemplo. En charlas emocionantes, contaba cómo había perdido todo tras denunciar un esquema de corrupción, y cómo pasó años vagando sin esperanza. Pero también contaba como un gesto inesperado de escucha, algo tan simple pero tan raro, había cambiado todo. Las empresas empezaron a buscar a Elena no solo para hacer negocios, sino también para apoyar iniciativas sociales. Su nombre, que antes representaba solo poder financiero, ahora llevaba también un peso moral. Elena había dejado de ser vista solo como una empresaria poderosa. Ahora era reconocida como alguien que usaba su influencia para el bien. Pero para Elena, el mérito no era suyo. Cada vez que recibía un elogio, señalaba a Eduardo y decía: «Él es el verdadero héroe de esta historia». Eduardo, por su parte, se emocionaba cada vez que lo escuchaba. Durante mucho tiempo creyó que su vida había perdido sentido. Ahora ayudaba a otras personas a levantarse, a creer que todavía había una oportunidad. No quería fama ni reconocimiento, solo deseaba que nadie más pasara por lo que él había pasado. Un día, mientras caminaban juntos por una de las calles concurridas del centro, Elena se detuvo frente al mismo edificio donde todo había comenzado. El reflejo del sol en los cristales la hizo recordar aquella escena, la carpeta de cuero en sus manos, la prisa por cerrar un contrato que habría arruinado su vida, y ese hombre sentado en el suelo, invisible para todos, pero no para el destino. ¿Sabías que este sería el comienzo de todo?, preguntó Elena, mirando a Eduardo con una sonrisa. Él negó con la cabeza. Solo sabía que tenía que advertirte. Algo dentro de mí me decía que no podía dejar que entraras ahí. Quizás fuera Dios. Elena sonrió. Yo también creo eso, que Dios pone a las personas correctas en nuestro camino, aunque no lo entendamos en el momento. Se sentaron en un banco cercano. Eduardo miraba a la gente pasar apresurada, sin notar las historias que se cruzaban a su alrededor. «Elena, ¿sabes cuál fue la parte más difícil de todos estos años?», preguntó él. «No fue perder dinero ni estatus, fue ser invisible, caminar por estas calles y sentir que nadie me veía». Elena tragó saliva. «Lo sé, yo tampoco te había visto, hasta aquel día». Un silencio cargado de significado llenó el aire. Se miraron, y en ese instante ya no eran una empresaria millonaria y un exhombre de la calle. Solo eran dos seres humanos que se habían encontrado en el momento preciso, cambiándose mutuamente para siempre. Semanas después, el programa social que crearon juntos ya había ayudado a decenas de personas a conseguir empleo y vivienda. Eduardo se convirtió en un mentor, usando su experiencia para guiar a personas que estaban perdidas, como él lo estuvo algún día. Elena sentía que finalmente había encontrado un propósito más grande que cualquier número en su cuenta bancaria. La historia de ambos inspiró a miles, no solo por la valentía de enfrentar a una empresa fraudulenta, sino porque demostró que la vida puede cambiar por completo en un solo encuentro. Mostró que cada persona tiene valor, que cada voz puede hacer la diferencia. Cierta noche, después de un evento benéfico en el que Eduardo fue homenajeado, Elena se acercó a él con lágrimas en los ojos. «Me salvaste, Eduardo. Salvaste mi vida, mi reputación y mi conciencia. Pero más que eso, me enseñaste a mirar verdaderamente a las personas». Él sonrió emocionado. «Y tú me devolviste la esperanza. Creo que estamos a mano». Ambos rieron, pero sabían que esa historia nunca terminaría, porque, en el fondo, cargaban una misión: seguir mostrando al mundo que nadie es invisible, y que hasta una simple advertencia, dicha en una acera por un hombre olvidado, puede cambiar destinos para siempre. Historias como la de Elena y Eduardo nos recuerdan que la vida puede cambiar por completo en un instante.
Un gesto simple, una palabra inesperada o incluso un encuentro que parece sin importancia puede transformar destinos de formas que jamás imaginaríamos. Elena, acostumbrada a vivir rodeada de lujo y poder, descubrió que la verdadera riqueza no está en los números, sino en las personas. Eduardo, que pasó años sintiéndose invisible en las calles, recuperó su dignidad al ser escuchado, valorado y respetado. Juntos, demostraron que la empatía y el coraje tienen un poder que el dinero no puede comprar. Quizás esta historia también sea una invitación para nosotros. Mirar a nuestro alrededor con más atención, extender la mano sin esperar nada a cambio, y creer que cada persona tiene una historia que merece ser escuchada. ¿Cuántas vidas podríamos transformar simplemente deteniéndonos a ver quién está a nuestro lado? Al final, Elena y Eduardo no solo evitaron una estafa millonaria, mostraron que el amor al prójimo y la compasión son las mayores riquezas que alguien puede alcanzar. Y ahora queremos saber de ti. ¿Qué despertó esta historia en tu corazón? Comparte tu opinión en los comentarios, porque tu voz puede inspirar a otras personas que están viendo este video. Si aún no estás suscrito a Vidas Cruzadas, aprovecha este momento para suscribirte y ser parte de esta comunidad que cree en la fuerza de las historias reales. Y no olvides ver el video que aparece ahora en tu pantalla. Podría traer exactamente el mensaje que necesitas escuchar hoy, porque al final de cuentas todos tenemos el poder de cruzar caminos y cambiar destinos.